Vamos a ver todos juntos el bienvenidos a la casa de Shocas. Bienvenidos. Llevamos mucho tiempo esperando, sé que hemos tenido mucho hype a lo largo del tiempo, sé que incluso había gente que creía que esto era mentira, y lo entiendo porque esto ha tardado mucho en llegar hasta el punto en el que está, pero os puedo prometer y prometo que ha valido la pena, porque lo que vais a ver aquí no es una casa cualquiera, es la casa de un puto pro. Esta es mi humilde morada. Esto, de hecho... Esta es mi humilde morada, dice el tío. Es que es una pasada. Mirad una cosa. Quiero destacar una cosa antes de empezar en todo. Antes de que me le empiece a decir, He visto una cocina súper grande. ¿Vosotros pensáis realmente que Shocas iba a hacer una cocina tan grande si no tiene pensado hacer algo? Va a hacer muchas cosas, Ya os digo yo que va a hacer cosas de sports, ¿vale? De deportes, ¿vale? De fitness y tal. Porque creo que se ha montado un gimnasio en la parte de arriba. Yo no lo he visto todavía. Va a hacer cosas el tema de cocinando, de cooking, ¿vale? O sea, va a hacer cositas también. Va a hacer lo que hacía normalmente y lo va a seguir haciendo, que es tema también de streaming y tal. Pero también lo que va a hacer, y esto es muy, muy heavy también, es que creo que lo tiene enfocado un poquito también como un charlando con los sofás. Es el único trocito que he podido ver yo. Nada, un poquito. He visto un minuto y algo. Y ya lo veréis. Lo tiene como enfocado de cara al sofá este que estamos viendo. Y ahí creo que hará alguna cosita. Bueno, no sé si es este sofá, ¿no? O no realmente. Pero va a hacer cosas. Mirad los faros del techo. Sí, es una pasada. La casa es espectacular. Os voy a comentar que esto antes eran 2 habitaciones y un salón chiquitito, que era solamente rollo este trozo, pero lo hemos convertido en un salón súper amplio porque aquí es donde quiero no solamente pasar todo mi día a día, en un sitio más amplio en el que poder respirar, en el que poder mirar por la ventana, en el que poder tener más luz y no la ratonera en la que estaba, sino porque además... Quiero destacar una cosa, Shocas se ha tirado muchísimo tiempo estando en una habitación, o no sé cómo era, ¿vale? Pero era como, para la economía que él tenía, era un piso de mierda, o sea, era un local de mierda. Es lo que ha dicho, era una ratonera, porque lo era, lo era. Y si hubiera querido irse a una casa normal antes, o una casa mejor antes, bueno, una casa normal me refiero a una casa, ya me entendéis, de las cualidades básicas para un streamer de su potencia, ¿no? Y si lo hubiera querido hacer antes, lo hubiera hecho antes. Pero él quería esto. O sea, él se ha esperado estar en un sitio de mierda, entre comillas, que él no quería estar, para hacer esto. O sea, fijaros las vueltas que le ha dado al cilindro. Desde aquí, desde este objetivo, en 2024 vamos a hacer historia. Y quiero que este objetivo... Esto es lo que vi yo. Y no la esquinita en la que estaba metido, sino que se vea absolutamente todo. Vale, esto es lo que yo decía yo. O sea, la casa es una pasada, la casa es una pasada. ¿Os habéis quedado con el detalle que os estaba diciendo? Él quiere que el objetivo de cuando él haga stream, ¿vale? Enfoque la cam todo lo que hay detrás. O sea, la cam realmente le va a enfocar a él y le va a enfocar todo este fondo. O sea, imaginad lo que hay ahí. Imaginad, en serio, lo que hay ahí, amigos. La cam te enfoca a ti, es como si a mí me enfoca la cam, y en vez de dar a esta mierda, da un sitio súper extenso, donde la gente se le ve entera, donde las personas pueden reaccionar y tal. Es que es una pasada. Y esto es un poco el principio. No sé si os fijáis que hay mucha iluminación. Hay mucha iluminación porque esto va a ser una casa y un plató al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener esto, que es todo el sistema de streaming normal, que este es el doble PC que me ha montado Nate. Tengo aquí unos cascos provisionales que no sé si serán los que utilice o no, porque... Mola mucho los caretos que pone, Los caretos que pone estos, tío, que a veces ya sabéis que también lo hago yo de siempre. Mira, estos de...
¿Sabéis los caretos estos de...? Molan estos caretos, tíos. Estos caretos molan mucho porque son de personality. Están guapos, tío. A mí me molan bastante. Y ahora supongo que va a hablar de sus cascos, ¿eh? Que son los que yo tengo, ¿eh? Hemos hecho historia. Yo los tengo porque se los vi a él. Quizás nos volvamos a ver en otra vida. Gracias. Mirad los llenos de mierda que están. He de decir una cosa. Estos cascos se escuchan cojonudamente bien. Lo único que yo no he acabado de configurarlo al 300% para que a lo mejor no se escuche algún ruido externo y se escucha de vez en cuando un pop, ¿vale? Pop. Porque esto tiene pop, ¿vale? En cambio, el micro, este de aquí, el Trus, ¿vale? No lo tiene. El Trus no lo tiene con el micro Onyx. No lo tiene porque tiene un anti-pop, ¿sabes? Un anti-babas, como digo yo. Y no pega a la hostia esta de babas. Pero este sí. Están reventados, tú. Dios. Y eso que los cambiaba cada poco tiempo. Cada 8 meses, 10 meses los cambiaba. Hombre, claro, no los voy a cambiar cada mes. Y bueno, aquí podéis ya ver, intuir que hay un micrófono aquí con forma de enorme barracuda. Me captará cuando esté aquí grabando normal. Y luego tendremos otra movida que es esto. Estos tres son 3 petacas, 3 dispositivos con los que poder grabar en toda la casa para cuando esté solo o para cuando esté con compañía, en la que tengo conexión con el ordenador desde cualquier sitio del edificio. Es decir, yo me puedo mover donde quiera y me vais a estar escuchando. Wow. Y voy a tener todo el dispositivo. Haré un vídeo especial solo enseñándoos todo el tema del setup, porque la setup es una movida. Si os dais cuenta, hay mucha luminosidad y la luminosidad significa que quiero tener luz de ambientación. Luz de ambientación para que haya un buen nivel de grabación. ¿Y por qué quiero un buen nivel de grabación? Porque como podéis ver, ahí hay una cámara, pero ahí hay otra. Esa cámara que está aquí en el fondo es una cámara que va a rotar. ¿Os imagináis tener este poder de hacer streaming? Es que ya os digo, yo creo que lo que se viene con este señor es un antes y un después. Acordaros lo que os digo, es un antes y un después. Es un antes y un después, ¿eh? Por aquí, dependiendo de lo que yo haga. Por ejemplo, si yo pongo la cámara aquí, justo en este sitio, Correcto. Y me enfoco al sofá. Correcto, lo acabas de decir, David. Se viene compañía. Se viene compañía. Hasta ahora, Shocas estaba normalmente solo, ¿verdad? Estaba normalmente solo. Pues ahora ya no estará tan solo. Estoy seguro que más de una vez estará acompañado. Y yo creo que, fijaros el sofá que es, de la manera que está enfocado con la cam y tal, y yo creo que va a haber, ya sabéis, debates, charlando y muchas más cosas, ¿eh? Yo creo que va a haber muchas cosas. Yo creo que va a tener muchos apartados, ¿eh? Tanto de cooking como de charlando, como que ya sabéis que es ya chatting. Va a tener también algo de deportes arriba. No sé, es que no me lo quiero ni imaginar. La va a liar pardísima, ya os lo digo. Porque la casa que tiene ahora mismo es para liarla pardísima. Es que es para liarla, pero parda, ¿eh? O sea, es una casa perfecta para hacer stream. Pero perfecta. Es como, ¿sabéis cómo es como un cuarto de stream donde tú lo haces? Pero es toda la casa igual. O sea, él ha hecho, creo, por lo que estoy viendo, los paneles estos de luz, estos son de stream. Es que es una pasada. Es que, sí, una casa youtuber, correcto. Una casa youtuber. Él ha hecho una casa youtuber. Pues me vais a poder ver mientras yo puedo jugar en la televisión. Es decir, yo cuando oriente la televisión hacia el sofá, voy a poder estar jugando y me voy a poder grabar a mí mismo. Y también la televisión va a poder rotar, porque si os fijáis, esto es un fondo de un ordenador, que es mi ordenador de producción, en el que yo poderme ver a mí mismo, si cambio esta misma cámara de las que os acabo de hablar y la pongo aquí para grabar, si lo podéis enfocar desde aquí, será el programa de cocina. ¡Ojo! Que lo montaré desde esta. ¡Ojo! Programa de cocina. Ya lo ha dejado caer, ¿eh? Va a hacer un programa de cocina. Cuidado, ¿eh? Y ya ha soltado la primera. Va a hacer un programa de cocina. Y ya ha enfocado y ha dicho claramente que me veréis jugar. Pero ya os aseguro
que algo más. Lo que pasa, lo único que, bueno, como bien sabréis, cuando tú estás viendo un partido de fútbol o un partido de algo, o deportes, básicamente de televisión, o estás viendo la UFC o estás viendo alguna cosita de deportes por televisión, tú no puedes enfocar eso. Por derechos de copyright y tal, tú no puedes enfocar esa historia. Pero sí que creo que se podrá enfocar a él. Y esto estará a tope y se escuchará súper bien. No sé lo que va a hacer, ¿eh? Ahí no tengo ni idea, pero algo guapo va a hacer. Desde esta cocina espectacular que hemos montado y que ha quedado increíble. ¡Wow! Si os dais cuenta, ahí arriba también hay una cámara, y si os dais cuenta, todo el techo son luces. Luces de ambientación con las que poder ver todo lo que sucede y que, digamos, que la cara te quede con la luminosidad perfecta con la que poder pues hacer grabaciones profesionales, ¿no? Y este será el sitio en el que tendremos cámara cenital, cámara frontal, cámara diagonal y, además de todo... ¿Vosotros os estáis fijando la cantidad de cams que tiene? ¿La cantidad de cams que tiene la casa? ¿Cuánto puede haber costado esta casa? Con todo lo que tiene. Es que no me lo quiero ni imaginar lo que puede haber costado esta casa. De verdad, ¿eh? Se habrá tirado 30 minutos con la luz. No lo sé, tío, pero es una pasada. Fijaros los paneles, bueno, la luz que tiene, las luces que tiene, solamente las luces que tiene, ya os puedo asegurar, ponerlas ahí y tal es una pasta. Pero luego las luces ya sabéis, las luces de arriba del todo, de techo, eso es otra pasta. Pero vosotros fijaros luego que los muebles hechos a medida y todo, esto es un pastizal. Y la tele, amigos, y la tele que se gira y se gira para el otro sitio, está muy bien pensado, es que es una pasada, está muy milimetrado todo, ¿eh? Esta cantidad de milimetrado, porque luego te enfoca al programa de cocina, luego te gira y te hace lo del fondo de stream. Se habrá tirado 30 minutos con la luz. Pues no sé, 30 minutos es poco. Todo eso, desde el ordenador, yo en OBS, siempre puedo, cuando yo quiera, con una tecla y dándole aquí, ver en directo lo que grabo. ¡Pum! Y me lo mando a la televisión. Y ahí estáis viendo todo lo que yo estoy haciendo en directo. Para yo poder realizar y grabar al mismo tiempo todo lo que yo hago. ¡Wow! ¿Entendéis? Esto es la hostia. Y desde ahí podéis ver el setup y lo podéis ver todo al mismo tiempo. Esto es una pasada, lo tengo aquí preparado porque esto me va a dar mucho dinamismo en los streams para hacer cosas chulas y para poder enseñaros cosas de casa también. Y esto es un poco lo que será el salón, que es, digamos, la entrada de la casa. Pero... ¿Os imagináis que un día se equivoca y se graba cagando, tío? Sería increíble. Tanta cámara, ¿os imagináis que un día se graba guiñando, tío? Sin querer. Claro, hay más cosas. Tendré algún sitio para dormir, algún sitio para poder estar, algún sitio para entrenar. Copium. Estos son todo simplemente armarios en los que tengo guardados un montón de cosas de tecnología, mantas, cosas así que estoy empezando a rellenar. Y aquí está el primer baño. El primer baño, ¿eh? ¿Cuántos tiene? El primer baño, ¿eh? Muy bonito, con doble, ¿cómo se llama? Con doble grifo para que puedan estar dos personas al mismo tiempo, con bañera, tal. Estuve a punto de hacer todas de pie, pero al final decidí dejar esta así, por no cambiarla y por tener una bañera también, yo qué sé, por los críos dentro de 20 años. Pero no, lo tengo ahí por si acaso. Pero en principio este es el baño de invitados y luego... ¡Qué guapo! Y es el baño de invitados, ¿eh? El baño... Digamos que este es el típico baño de... Ya sabéis que en las casas normales, ¿vale? Porque esto no es una casa normal, esto es una puta pasada. Pero en las casas normales, normalmente, las casas grandes tienen 2 baños. O algunos más, ¿eh? Por ejemplo, la casa de mi hermana tiene, que es una casa así grande, de 2 pisos, tiene a lo mejor 3 baños. Pero este, digamos, que es como el baño grande de la casa de mi hermana. Y este es el baño de invitados, ¿eh? Oh boy. El baño es normal, pero tirando a lo guapo. Mi habitación. Vaya habitación, tío. Una cama grande y no la ratonera en la que vivo. Podéis venir por aquí porque así podéis ver
el pedazo de ropero, desmonté el ropero entero, que era un ropero típico, el típico ropero que es cerrado, con puertas de cristal, aunque se vea a través, pero da igual, es cerrado. Lo quité, se me va a llenar de polvo y tal, pero me da absolutamente igual, y lo hice uno solamente exterior, digamos, ¿no? Que no tenga... Hostias, eso para mí personalmente creo que se va a arrepentir. Yo pienso que los roperos y todas las cositas, por el polvo, porque el polvo es una mierda. El polvo es que te jode todo, tío. Yo creo que lo tenía que haber chapado. Creo que lo tenía que haber chapado. Pero bueno, siempre lo podrá hacer, ¿eh? Pero creo que es necesario. Porque luego te coge polvo y se te va todo lo bonito a tomar por culo. Y en cambio, cuando tú lo tienes cerrado, lo tienes chapado, es mucho mejor. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. No tienes que guardar nada dentro de nada. Y por supuesto, un buen cristal para poder probarte la ropa, probarte unos zapatos, lo que sea, pues podértelo poner en plan... Buen espejo, bien y tal. Buen espejo. Y luego, aquí como estáis viendo, justo encima mío, hay una movida, que es esta. Verás. Es que arriba tengo una televisión que aún no está... Tiene aún algún plástico y alguna cosa porque no la he terminado de tal. Y yo no creo que la vaya a usar mucho, porque no tengo pensado ponerme a ver muchas películas y tal en cama y tal, pero es la pantalla en la que poder pues verme una peli o verme lo que sea. Y esta sería mi habitación. Tío. Soltero de oro y dueño del funk. Soltero de oro y dueño del funk. ¿Habéis visto la tele? La tele de... Joder, tío, vaya castañazo, Vaya castañazo de la televisión, tío. Vaya, qué pasada. Y no la va a utilizar porque es un tío que normalmente va a estar haciendo directos. Va a estar haciendo cositas. Es un tío muy de acción. Shocas es un tío muy de acción. Y él básicamente, supongo que esta habitación la quiere, pues eso, para venir, descansar y, bueno, hacer lo que tenga que hacer, ya me entendéis. Pero, sobre todo para venir, descansar y al día siguiente empezamos. ¿Sabéis, no? Para empezar a tope. Fijaros qué pedazo de cama. Qué pedazo de cama. Es que fijaros, él es un tío de 1,90. Shocas mide 1,90. Y mirad qué pedazo de cama. Y esta es el baño, claro, porque tendré que tener un baño. El baño al lado de la habitación, El baño al lado de la habitación. Este baño sí que lo hice de pie porque no me gustan las bañeras. O sea, a mí me gusta ducharme de pie, pum, acicalarme, no sé qué, champú, gel y pum, y ya salgo de pie y me quito todo. Porque es hasta menos peligroso. Es que las bañeras son peligrosas. Y esto no es nada peligroso. Además le puse un suelo que creo que es de pizarra o algo así, que se... Cierto, las bañeras son muy peligrosas. De hecho, la gente no lo tiene en cuenta. Pero por un resbalón te puedes ir a tomar por culo. No sería la primera persona que se ha pegado un talegazo saliendo del baño y ahí se ha quedado. Es súper peligroso el tema de, ya sabéis, cuando es una bañera, levantar el pie y ponerlo en el suelo. Es súper peligroso. Y fijaros que lo que ha hecho él es ponerlo todo en llano, ¿vale? Lo pones todo en llano y no es que no hay peligro. Bueno, te puedes pegar una hostia, pero normalmente si te pegas una hostia vas a caer en recto. Es mucho más difícil que te mates, ¿me entiendes? En cambio, si tú a lo mejor coges una bañera y te caes de cabeza, te pegas contra el bidet, ahí te has quedado. Yo tuve que ir a urgencia de un golpe. Pues ya está, David. Quiero decir, ¿te quedó todo bien o todo bien, no? Supongo. Vale, pues genial, tío. No, porque a veces parece una tontería, pero a lo mejor por un golpe de esos, oye, tío, pues a lo mejor te han tenido que operar o alguna cosa y te quedan secuelas, ¿no? Un susto, ¿no? Pero un susto un susto increíble, porque es que, claro, la hostia que tú te pegas ya no es el susto a tu familia, es el susto que te pegas tú también. Porque la sangre es muy escandalosa, amigos. La sangre, cuando tú te pegas una hostia, que te haces una brecha o te haces algo, parece que no tengas nada, pero se llena eso en un momento de sangre y, ¡buah!, te asustan mucho. Te asustan bastante. Yo espero que no haya sido tu caso, pero eso te asustan mucho también. Y luego lo típico, la bullofa, que te ves ahí con la bullofa, que eso siempre hay que mirarlo. Los golpes en la cabeza, sobre todo, hay que mirarlos. Porque los golpes en la cabeza son peligrosos. Son muy peligrosos. Pero mucho. Se adhieren muy bien los pies y es súper bueno para que sea prácticamente imposible que puedas resbalarte o lo que sea, ¿sabes? Sino que es muy seguro y con la típica ducha arriba grande en plan de hotel ahí guapa. Qué guapa, la ducha. Qué guapa, y que sea agradable.
Eso sería un poquito mi baño, que también tiene de nuevo 2 grifos, por si acaso. Los tengo puestos por si acaso. Yo sé que estoy viendo, tíos, en serio, ¿eh? Yo no tengo ninguna envidia, os lo juro. Ninguna envidia, sinceramente me alegro por él y me alegro por todas las personas que les vaya bien en la vida. Yo soy así. Yo así soy como persona. Yo envidia no tengo de nadie. Me alegro siempre por las personas que además se lo han currado, se lo han trabajado y, oye, mira, por H o por B la fortuna les sonríe, ¿no? Pero de verdad, de corazón, yo me alegro siempre por todas las personas que les va bien en la vida. Nunca he tenido envidia. Lo que sí que independientemente comparas, ¿no? No es envidia, es comparación, ¿no? Tú comparas a lo mejor lo que estás viendo con lo que tú tienes y dices, joder, tío, vaya mierda, ¿no? Vaya mierda tengo yo en casa, ¿no? Nunca he entrado a un quirófano, gracias a Dios. Se lo han ganado, sí, hombre, claro. Se ha pegado mucho curro, ¿eh? Pensad una cosa. Él 6-8 horas cada día. 6-8 horas. También os digo una cosa, ¿eh? Él vive solo. Es que hay factores también que le han favorecido y algunos lógicamente no. ¿Vale? Algunos lógicamente no. De todas formas, se lo ha currado mucho. Se lo ha currado mucho. Y ya os digo, para mí es una bestia. Como creador de contenido, para mí es junto. Es que claro, está Auron, lo que os dije, ¿vale? Está Auron y Ibai, que para mí son iconos, ¿vale? Como dijéramos iconos de FIFA, de los top, como si fuera Pelé y Maradona, ¿vale? Serían como Auron y Ibai. Y luego estaría, pues, los tops de ahora, ¿no? Estarían Messi, estarían Cristiano. Y ya me entendéis. Ahí está. Aunque luego cuando Messi se vuelva icono, será el mejor de la historia. Yo pienso, al menos para mí pensar, ¿eh? ¿A que no te he preguntado ayer bien el cumple de tu señora? Sí, muy bien, tío, muy bien. Lo que pasa es que, claro, muy bien, pero a lo pobre, ¿no? El cumpleaños fue, pues ya sabéis, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. No voy a extenderme mucho más porque, claro, a mí me hubiera gustado, pues eso, celebrarlo de otra manera, ¿no? Coger con mi señora, irme a cualquier lado a tomar por culo, haber ido a comer, haber ido a disfrutar y desgraciadamente, pues no es el caso, no se puede hacer. Y la ducha en plan en grande y aquí un calentador de pastel y ya. De toallas y aquí un bidet. ¿Por qué tengo bidet si en España no se utiliza? Porque a lo mejor algún día se utiliza. ¿Por qué tengo bidet si en España no se utiliza? Porque a lo mejor algún día se utiliza. Pues yo lo utilizo, ¿eh? Yo utilizo mucho el bidet. Mirad, yo os digo una cosa. Yo cada vez que... No sé vosotros, pero yo cada vez que hago cacota me voy al bidet. Y me lavo el hojaldre en el bidet, tíos. Siempre, es costumbre. Y si no, no me siento a gusto. Esa indirecta una posible señora. Puede ser. No lo había cogido, pero sí, puede ser. Que es que como habéis visto, solamente hay 2 habitaciones. Son la habitación de mi vida, la habitación en la que yo voy a vivir a diario. Y luego tenemos esta habitación que es la habitación de invitados, para que vengan mis padres, para que vengan amigos, para lo que sea. ¡Wow! Con una cama también muy mullidita y muy fantástica, una tele, el aire acondicionado, es una habitación con un tamaño ideal, yo creo, para vivir y para invitados. Y con una habitación tamaño ideal para invitados. Es una súper habitación. Esta habitación es como, por lo que estoy viendo, es como un comedor, ¿no? Básicamente, es como un comedor. Con un detalle es grande, muy bonito, que es grande, ¿eh? Este baño. Joder, tío. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Es un baño súper bonito, diseñado todo para mí. Es una idea que tuve de hacerlo así, junto con mi diseñadora, que mi diseñadora es una crack, Carlota, que me echó una mano de la leche con montar todo esto. Y lo guapo es que mirad cómo es la ducha. La verdad es que la diseñadora es buena. Él habrá tenido unas ideas y tal, pero la diseñadora es una crack, ¿eh? Qué guapo se lo ha puesto todo, qué guapo se lo ha hecho todo. Ahora, lógicamente, muchas ideas vendrán de él, la mayoría. Pero la diseñadora también le puede decir, oye, mira, pues esto lo mejoraríamos por aquí, esto lo haríamos mejor por allá. ¿Me entendéis? La diseñadora, si él ha dicho que la diseñadora es una crack, es porque la diseñadora lo es, ¿eh? Y le ha ayudado a mejorar todo mucho más, todo lo que él tenía pensado en su cabeza. Y la manera de estructurarlo. Es que es una pasada todo lo que estoy viendo. No sé qué opináis, pero para mí me parece espectacular todo, ¿eh? La ducha, mirad, es así. Está guapa, ¿eh? Ducha arriba, es un baño súper bonito
en el que hay mucho espacio para poder lavarte y tal, y estar cómodo, y luego vuelves aquí y ya pues te haces los detalles que quieras retocarte y... Qué feliz se le ve al cabronazo, ¿eh? Qué feliz se le ve, tío. Es que es normal, es para estarlo. Qué casa, tío. Cierras aquí. 3 baños de momento, sí, sí. 3, de momento, ¿eh? De momento. Muy guapo este baño, la verdad. Este baño de invitados es la polla, a mí me flipa. Y además todos con tonos oscuros, tal, que cambia un poco en la casa, ¿no? Para que no sea toda igual. La verdad es que este baño es el que más me gusta de todos los que he visto, ¿eh? Este es el que más me gusta, a mí, ¿eh? Nos vamos a la segunda parte. Ojo, Que planta primera. Aquí montado y que os va... Oye, esto ha quedado guapísimo, por cierto, ¿eh? Esto ha quedado muy guapo, muy rollo jungla. Y aquí... Esto lo quiero destacar. Esta parte que está subiendo, que tiene como una especie, ¿lo veis? Como de cristalera, que es... que lo puedes ver todo, la gente que está subiendo de abajo y la gente que está subiendo de arriba, ¿vale? Lo que está en su parte izquierda, lo que acompaña la escalera y tal, que es todo transparente. Esto lo tiene un amigo mío, en una casa que él tiene, que se ha construido también, por cierto, la casa de mi amigo también es de 2 plantas, y es una pasada. Algún día, que es mi mejor amigo, ¿vale? Haré alguna cosa en su casa. Algún día haré alguna cosa en su casa. Ya lo hemos hablado muchas veces, lo que pasa es que no ha podido ser. No ha podido ser por lo que sea, pero como es tan amigo mío, que lo conozco de la infancia, y es muy, muy amigo mío, puede ser que algún día se vengan cositas de que os vais a reír, ¿eh? Y lo tenemos pensado, pero bueno, ya veremos, a ver cuándo lo podemos hacer. Pero es una pasada en la casa de mi amigo, en serio. Estamos ya en esta parte es igual, más o menos. Que esto es todo de cristal, súper bonito, para que se quedase más luminoso. Y nada, ¡Dios! Pues aquí tenemos una pequeña cocina, digamos, porque como muchas veces haremos barbacoas y cosas fuera... No puedo decir nada, David, no puedo decir nada, pero se vienen cositas. Se vienen cositas. Lo que pasa es que, claro, se viene una cosita a lo mejor por año. ¿Me entendéis? Es normal. Nosotros no tenemos 20 años, no tenemos 18, ni somos solteros. Tenemos una familia en la cual, pues bueno, su familia y la mía pues están muy unidos porque tanto mi señora como su mujer, la de mi mejor amigo, se llevan súper bien también. O sea, son amigas también, se llevan súper bien. Pero ellas no se conocían. Y eso también es un plus. Está muy bien. Porque eso une más, ¿me entendéis? Y de hecho, nosotros somos unos dejados. Tanto mi amigo y yo somos unos putos dejados. Somos unos dejados de la hostia. Y esto nos une mucho también, de que ellas se quieran ver y tal. En serio, somos muy dejados, tío. La actitud lo que cuenta. Vídeo le explotamos la casa, no, pero alguna cosita hay por ahí, ¿eh? Y nada, pues aquí tenemos una pequeña cocina, digamos, porque como muchas veces haremos barbacoas y cosas fuera, pues para tener unas patatas fritas o lo que sea, algo pequeñito y tal, para lavar un plato o lo que sea, una pequeñita sala de estar que también tiene una tele colgada, como la de la habitación que os enseñé antes, pues esta es lo mismo, una tal, pero no os la puedo bajar porque se me quedó sin pila el mando y no tengo pilas aquí en casa, macho. Tristemente no la puedo enseñar, pero bueno, es básicamente lo mismo para utilizar aquí, y esta misma tele se puede girar y apuntar hacia la terraza. Y entonces desde la terraza podemos estar con los colegas y tal, viendo algún partido de Champions o viendo algún gran premio o alguna cosa, algún evento guapo, pues lo podemos ver desde la terraza tomando algo, tomando una birra y verlo desde la terraza con todo esto abierto que os enseñaré ahora en 2 minutos. Buah, se viene, entonces se puede rotar, que esa es un poco la clave por lo que la colgué del techo. No la puse ahí de aquí, colgada solamente para aquí, porque esto es para la terraza y además pues para poder tenerla aquí o para estar aquí tumbado viéndote alguna serie o tal cuando terminas de entrenar o lo que sea y estar aquí a gusto. Y el gimnasio lo tiene, es increíble, tío. Y el gimnasio lo tiene ahí también. Ufa, tío, vaya casa, vaya casa. Y mirad toda la maquinaria que tiene. ¿Vosotros sabéis cuánto vale cada maquinaria de las que tiene ahí? Que además es nueva y seguramente es última tecnología. Ya os digo yo que es de lo mejor. ¿Vosotros sabéis cuánto vale cada maquinaria de lo que tiene ahí? Tanto el press de banca como... yo que sé, la máquina de... Seguramente tiene una máquina de correr. Buah, eso vale mucha pasta, ¿eh? Hombre, si no... yo es que no saldría. David, ¿tú saldrías con una casa así? Yo no saldría, tío. Yo es que no salgo. Yo he tenido una casa así, no saldría, te lo digo de verdad.
ya me cuesta salir de la mía, que estoy a gusto, pues imagínate si tienes la casa esta. Le falta un chef privado. ¿Y quién te ha dicho a ti que no lo tiene? ¿Y quién te ha dicho que no lo tiene? O que tenga un mayordomo como Batman. que tenga un mayordomo como Batman. ¿Quién ha dicho que no lo tiene? A lo mejor lo tiene. A lo mejor lo tiene. He dicho entrenar. Entrenar, Cuidado. Otra cosa más. Fijaros, ya ha dicho dos factos. Ya ha dicho dos factos. Ha dicho programa de cocina y entrenar. Son seguramente dos cositas que las va a potenciar en algún programa que va a hacer o algún concurso que hará o no lo sé. Pero seguro que hará algo. Vaya pesas, Que desde aquí le quiero dar las gracias a Matrix por haber formado parte de este proyecto de gimnasio y de entrenamiento que voy a tener a lo largo de este próximo año y de espero que toda mi vida. Entrenando como podré entrenar aquí espalda, estaré entrenando por aquí pectoral, tendré mancuernas para entrenar hombro, para entrenar bíceps, antebrazo, para entrenar lo que quiera, pectoral también, puedes entrenar de todo con las mancuernas, un poquito de cardio con la bici de absoluto pro, la verdad, en la que voy a tener que darle un poquito, he decidido hacer bici en vez de correr, en vez de running y tal. Pero creo que es un buen cardio previo al entrenamiento y es el que voy a hacer, es el que me ha recomendado mi entrenador, que de eso también tendréis un vídeo en cuanto empecemos, que será pues inminente, en 1, 2, 3 semanas ya empezará todo eso. Y tenemos aquí la máquina de pierna, por supuesto. Madre mía, tíos. Es que el gimnasio que tiene es como si fuera un gimnasio de barrio. Ya me entendéis. Mejor, Mejor, lógicamente, porque fijaros la estructura que tiene, lo bonito que es todo. Pero me refiero que es comparable a cuando tú pagas un gimnasio para poder entrenar. Y es para él solo. Bueno, es que realmente no es para él solo. Este gimnasio, yo creo que aquí puedes entrenar con más gente. Hombre, lógicamente. Es que aquí puedes entrenar. Es que es un gimnasio. O sea, no es, oye, mira, tengo 4 pesas y 4 maquinarias. No. Aquí tengo un gimnasio. Aquí pueden haber hasta 3 o 4 personas entrenando perfectamente. Si las 3 o 4 personas, lógicamente, no tienen el mismo peso o el mismo programa de entrenamiento. ¿Vale? Porque claro, si tú tienes el mismo programa de entrenamiento y el mismo peso, eso sí que yo sé bastante, sé lo que estoy hablando, tienes que coger el mismo peso, o sea, la misma maquinaria, tienes que usar la misma rutina y necesitas alternarte. Y si son más personas ya te jode. Pero si a lo mejor son personas de diferente tamaño y de diferente peso, con todas las pesas que tiene ahí detrás de él, sobrado. Y la rutina cambiada, sobrado. ¿Me entendéis? Sobrado. De todas formas, el gimnasio en sí, si tú vas como dice él, performando a máximo nivel, si lo vas a hacer así, performando a máximo nivel, tienes que tener una persona contigo, que ya lo ha dicho él, ¿vale? Que será un trainer, será un entrenador, que te diga más o menos y te ayude a sacar el 100%. Es así, ¿eh? Y si es un entrenador bueno, mejoras mucho en muy poco tiempo. Una máquina grande de pierna y vamos a meter más cosas, pero he dicho, es que no quiero que toda mi sala de arriba sea un gimnasio. O sea, quiero tener un gimnasio con típico caucho, este neumático así suavecito por si se cae una mancuerna o lo que sea, un buen espejo para hacer correctamente los ejercicios de levantamiento, hacer la ejecución de la manera correcta y fijarme en hacerlo bien. Y con esto yo creo que es más que suficiente para entrenar. Yo creo que me voy a poner hasta arriba y ahora ya no hay excusa. Se va a entrenar, se va a poner fuerte seguro. Me he fijado en el detalle del caucho. El detalle del caucho es cuando se te cae una pesa o algo. Está haciendo press de banca, imaginaros, y se le cae un disco. ¿Vosotros sabéis la hostia de ruido que hace esa mierda? En cambio, con el caucho se cae y no te enteras una mierda. O sea, no te enteras de nada. Se cae directamente el disco y no hace ni ruido. No hace ni ruido. Hace como... Es una pasada. Y para la foto de Instagram el cristal. No sé lo que va a hacer aquí, tío. La verdad es que no sé. No tengo ni idea. Qué guapo, ¿eh? Lo mejor de la casa.
Lo mejor de la casa, cuidado. Verás tú. ¿Qué es eso? Bienvenidos a Madrid. Tanto tiempo y lo hemos conseguido. ¿Cuánto hemos tenido que hacer y cuántos años hemos tenido que trabajar para poder cumplir este sueño, la verdad? De todos los sueños que teníamos cuando empezamos y que al final pues los hemos conseguido, tíos. Y aquí estamos. Barbacoa. Y aquí estamos, tíos. Espectacular, la verdad. Muy, muy, muy bonito. Se vería mejor que un día soleado. Yo el primer día que vine a este piso hacía un sol que flipas, porque ya fue a finales del verano pasado, la primera vez que lo vi. Y ¡fua! Cuando vi esto me enamoré, porque se ve todo Madrid, tío, es la hostia. Y me hubiese gustado más no grabarlo en un día nublado, pero claro, es que estamos en enero, colega. Es que es lo que hay, o sea. Oye, qué guapo, ¿eh? ¿Ves Madrid? No sé si lo verá entero, pero qué guapo, tío, se ve. Lo que no sé qué piso será, o sea, qué piso será. Ya sabéis que contra más alto tú puedes verlo mejor, ¿no? La dimensión de la ciudad y tal. No lo sé, qué piso será, qué altura será, pero se ve cojonudo, ¿eh? Se ve increíble, se ve espectacular, ¿eh? Se ve que parece una película, tío, cuando la ha enfocado la ciudad, ¿eh? ¿Sí o no? Era fondo de peli, ¿eh? Era fondo de película cuando tú te pones ahí, ¿verdad? Yo creo que es un séptimo, puede ser. Bueno, yo es que vivía en un séptimo, más o menos por ahí, un séptimo, un octavo. Pero joder, tío, la casa pues entonces tiene que ser súper alta, ¿eh? Es que esto no es un piso, ¿eh? Yo no creo que sea un piso, David. Yo creo que es una casa. ¿Tú crees que es un piso, realmente? Esto. No sé yo, ¿eh? Luego por aquí, por otro lado, tenemos esta parte que está cerrada, en la que se está más calentito, en la que aún no los hay, pero vamos a tener varios calefactores. Y esto está aún sin preparar y todo, tenemos que terminar de pulir el suelo, porque la casa no está del todo terminada, quedan algunos detalles, pero bueno, tenemos aquí una... Claro, es que lo que dice él es verdad, la casa no está terminada, tendrá algunos detalles, porque cuando tú te instalas es cuando tú te das cuenta de pequeños detalles, ¿no? Hostia, pues me gustaría esto aquí, me gustaría esto allá, y la vas moldeando. La casa es increíble, la casa es una eminencia, pero la casa será mejor. La casa será mucho mejor, porque esos pequeños detalles se va a dar cuenta cuando él esté ahí. Esos pequeños fallos, que son pequeños fallos, mínimos fallos, ¿vale? Se va a dar cuenta cuando él esté instalado ahí. Y a lo mejor esas pequeñas mejoras también se va a dar cuenta de cuando él esté ahí. Por lo cual, si ahora es una eminencia de casa, después será la casa de un dios. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Una zona chill en la que poderte sentar a tomar alguna copa, tal. Ahí vamos a poner un pequeño frigorífico y un es que es la casa de un... Es que es una casa ideal para hacer stream, tío. Yo sueño con cosas así, para darle a mi familia, tío. Vosotros sabéis lo feliz que yo haría a mi mujer si yo tuviera una... Bueno, a ver, cualquier persona, ¿no? Haría feliz a su pareja y a su familia si tuviera esto, ¿no? Pero vosotros sabéis que yo actualmente, personalmente, cuando no tienen ni casa, tío, ves esto y dices, madre de Dios, tío. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer yo para el día de mañana tener, aunque sea... No hablamos de estas dimensiones, ¿no? Pero decir, joder, tío, poder hacer un stream de puta madre, ¿sabes? Un stream cojonudo. Un stream como me gustaría hacerlo. Y después que mi mujer, que también somos youtubers de cocina, que podamos filmar cojonudamente bien, podamos hacerlo todo genial. Ojalá, tío. Seguro dentro de unos años en Chales, ¿qué va, tío? ¿Qué va? No lo veo yo, David. Calefactor para que esto esté más calentito aún, y es una zona, no sauna, pero es una zona para estar en invierno que no haga tanto frío, ¿sabes? Que se esté más cómodo para tomar una copa, para comer algo o para estar aquí de chill. Esa climatizada, estando de las vistas y estando a gusto. Y esto es un poco la joya de la corona. Es encima esa climatizada, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? Lo que acaba de decir. Un poco, ¿no? Y hasta aquí mi casa. Espero que os haya gustado, espero que haya cumplido vuestras expectativas. Todo lo gordo de la casa está por venir en los directos, porque al fin y al cabo esta casa está hecha para hacer directos y esto no es un directo, esto solamente es un poco un show iniciador de lo que va a venir a partir de ahora. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado.
Me queda un proyecto muy grande por delante, que es el proyecto de alimentación, que os lo presentaré la próxima semana, porque he comprado una empresa de alimentación. Es la mayor inversión que he hecho en mi vida y creo que va a ser un cambio brutal para un montón de vuestras vidas. O eso es lo que pretendemos. Pretendemos que vuestra vida sea mejor a través de esa alimentación. De verdad, os lo prometo que es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y creo que es mi mayor proyecto de 2024 junto con este de la casa. Y gracias a todos. Vienen tiempos de mucho contenido, de muchas cosas chulas, sobre todo cosas diferentes. El programa de cocina, los cambios de cámara, el tipo de... Programa de cocina, es que ya lo había dicho. Programa de cocina, va a hacer cositas de deporte, es que ahora va a ser lo que tenía escondido, lo que no podía hacer. ¿Me entendéis? Es como lo que, por ejemplo, estoy yo aquí, ¿no? Yo estoy aquí en un cuchitril de mierda. Estoy aquí en una habitación de mierda y no puedo hacer nada, tío, de lo que me gustaría hacer. E inclusive, yo lo he dicho 1000 veces, no puedo hacer ni los concursos a pequeña escala que me gustaría hacer. Y estás como aquel que dice, como si tuvieras como una camisa de fuerza de loco, estás ahí como atado, que te quieres liberar de una puñetera vez y no puedes, tío. Estás todo el rato, ¿sabes? Estás todo el rato que te quieres liberar pero no puedes. Porque estás atado de pies y manos. No puedes hacer nada más. No puedes hacer nada más. Por mucho que tengas aquí y por mucho que tengas fantasías, no puedes hacer nada más. Entonces, a medida, ya lo sabéis, que el dinero ayuda muchísimo. La plata ayuda mucho. Y a medida que tú vas creciendo y tienes de aquí, pues puedes llegar a solventar un poco todos esos sueños, ¿no? A descifrarlos, básicamente. Descifras esos sueños y los plasmas. ¿Sabes? Pienso algo y lo puedo hacer, porque lo puedo hacer. En cambio, muchas veces pienso algo y no lo puedo hacer. Fantasía tras fantasía tras fantasía, sueño tras sueño, y al final se convierte en pesadilla, ¿no? Porque te despiertas, ves lo que tienes, ves que nunca vas a poder hacer nada y vuelvo a repetir, no es envidia, yo estoy muy feliz, tío, por ver esta mierda. En serio, no esta mierda en sí, o sea, me refiero que soy muy feliz de ver esto. O sea, estoy muy feliz de ver cosas así. Y yo estoy muy feliz, la verdad que también lo digo porque, claro, yo tampoco cambio, personalmente, tampoco cambio lo que estoy viendo por lo que la persona que tengo al lado. Yo no lo cambio. Yo no lo cambio ni de coña. Pero en esta vida hay un dicho hay un dicho que dice que si lo luchas y lo peleas, al final algo puedes llegar a lograr. La suerte se busca. Algún día puede ser que te pegue la hostia la suerte. Puede ser que la busques toda tu vida y nunca te llegue. Pero lo que está claro es que si no la trabajas, la suerte no creo que te vaya a picar y te vaya a decir, hola, soy la suerte, buenas tardes. No creo que te vaya a picar y decirte eso, la suerte. La suerte hay que buscarla, la suerte hay que trabajarla. Y me alegro por él, la verdad, me alegro mucho por él porque él la ha buscado y la ha trabajado y ya está. Ahí lo tiene, su sueño plasmado, su sueño hecho. Y fijaros lo que ha dicho también, una empresa de alimentación que ha comprado. Pues no sé lo que va a hacer, la verdad. Programa de cocina con una empresa de alimentación, lo que te salga del nabo. Lo que te salga del nabo, la verdad, lo que te salga del nabo. De contenido va a ser muy guay, volverán los showcasts, va a ser la hostia. Gracias a todos los que estáis por aquí, gracias a todos los que habéis aguantado, los que habéis tenido paciencia, los que me apoyáis en las redes, gracias por formar parte de mi vida sin vosotros sería mucho peor, así que gracias y bueno, ha sido suficiente, ¿no? Yo creo que ya os podéis ir, yo me voy a quedar aquí un poquito tranquilito en casa. Hasta luego. ¿Qué es un creador de contenido sin su gente? No es lo mismo, ni mucho menos. Eres una mierda. Sin gente, eres una mierda. Por mucho que quieras hacer cosas, sin gente eres una mierda. Es así, ¿eh? Es así. Bueno, espero que os haya gustado. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis de la casa? ¿Qué es lo que más os ha gustado de la casa? A mí... Es que a mí me han gustado muchas cosas, ¿eh? A mí me han gustado muchísimas cosas, pero el tema de todo como lo tiene enfocado para hacer stream, tío. Yo ahí me he vuelto loco, ¿eh? Me he vuelto loco.
el tema de la... Bueno, en la cocina también. La cocina me ha hecho mucha ilusión porque me he visto reflejado yo haciendo ahí cositas con mi mujer, tío. Filmándola y todo esto. Y lo he visto de una manera tan heavy que me ha gustado un montón. Pero porque yo os comento, ¿vale? Y vuelvo a repetir, no es que nosotros tenemos un programa de cocina. Bueno, un programa. No es un programa, ¿vale? Nosotros tenemos un canal de cocina. Porque no es un programa. El programa es que tú lo hagas en directo y es diferente. Pero claro, yo estoy seguro que cualquier persona teniendo una cocina así y una casa así, haces un programa en directo. Por mucho que digas, oye, yo no quiero enseñar mi cara, no te vas a poner un casco, una armadura de los caballeros del Zodiaco para hacer un programa de cocina. Yo ya os digo que teniendo una casa así y teniendo una adquisición monetaria en condiciones, la vida te cambia de una manera que dices, o haces cosas que nunca tendrías pensado y que te atreverías a hacer. Yo pienso que es una pasada. Es una pasada. La casa es increíble. Y creo que, lógicamente, aún no lo hemos visto en acción. Porque, claro, tú esto lo ves. Pero cuando tú lo ves en acción es cuando mola mucho más. Es mucho más espectacular y mucho más bonito todo. Cuando a medida que vaya sacando vídeos y vaya haciendo cositas, vaya haciendo sus programas y vaya haciendo cositas, pues se va a ver más o menos todo el potencial que tiene la casa de Showcase.